un compromiso verdadero. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, Pedro habla o menciona a dos hombres específicamente, a Noé y a Lot, pero menciona cómo Dios los libró a ellos en un contexto específico. El contexto en el que estaba Noé y el que estaba Lot eran parecidos. Había una tierra llena de maldad, llena de sufrimiento, llena de pecado, donde las personas habían dado la espalda a Dios, donde todo el mundo se había entregado en su pecado y se había olvidado de Dios. En este contexto estaba Noé y estaba Lot. Y en este contexto menciona Pedro ellos dos, hablando de que Dios los libró a los dos de esa situación, porque eran dos hombres que se habían comprometido a no faltarle a Dios. Noé era un pregonador de la justicia, hablaba de la justicia, hablaba del arrepentimiento, hablaba de que Dios quería salvarnos. Y Lot le molestaba mucho estar rodeado de tanta maldad, de tanto pecado, de tantas cosas que no agradaban a Dios. Y Lot vivía incómodo en ese entorno. Pero entonces Dios los libró a ellos de una situación específica de la misma manera. No por una multitud, sino por uno que todavía tenía un corazón dispuesto a agradar a Dios. Por uno que vivía para agradar a Dios. Por uno que seguía anunciando la verdad de Dios. Y ciertamente creo que nunca estaba tan a cabalidad los contextos de Lot y Noé como en los días que vivimos hoy en día, como en el tiempo en que vivimos hoy en día, que aunque estamos en Dios, estamos en Jesús, estamos en la roca, no es un secreto que si vamos a la universidad hay más del pecado, hay más de la mentira que de Dios. Si vamos al trabajo, probablemente hay más del pecado y más de la mentira que de Dios. Y estamos rodeados de esto todo el día. Y aunque nosotros creemos en Jesús, no es un secreto que a veces nos sentimos abrumados por la realidad. Porque el mundo está en guerra, porque todo lo que se profetiza realmente es negativo. Y todos los pronósticos son negativos. Y eso, por más que queramos, llega a nosotros. Por más que no queramos que eso nos afecte, siempre nos sentimos en cierto punto abrumados por todo lo que el mundo nos da, por esa carga negativa que por naturaleza nos quiere alejar del propósito y de lo que Dios ha hablado a nuestro corazón. En el año 2012, en Japón, el estado había decidido cerrar una estación de tren en Kiyoshirataki, en el norte helado de Hokkaido, porque era la última estación del tren y no había pasajeros suficientes para mantenerla andando. Y dijeron, bueno, vamos a cerrar eso. Pero resulta que había una adolescente llamada Kana Arada que todavía utilizaba la estación para ir a la secundaria y volver a su casa. Y el Estado, el país, tomó la decisión de dejar funcionando la estación del tren hasta que esa niña terminara sus estudios. Imagínense toda la logística que requiere mover un tren, el combustible, los operadores. Y decidieron hacerlo no solamente por un mes ni 3 semanas, sino que esto fue casi 4 años. Hasta que la niña terminó sus estudios, el Estado se comprometió de mantener la estación funcionando. De que hasta que ella terminara su secundaria, la estación iba a funcionar. No solamente la llevaba, sino que cuando salía, allí estaba el metro esperándola para llevarla a su casa. Y así lo hicieron y cumplieron su palabra. Y la estación se cerró el día que esta niña se graduó. Esto es increíble, es una historia hermosa de cómo un país que está comprometido con la educación puede obrar
para beneficiar ese fin, independientemente de que sea una persona. Pero lo que más de esta historia me llamó la atención a mí son las palabras de la propia chica. Y dice, y en una oportunidad dijo: no soy especial, no soy famosa, solo soy alguien a quien una comunidad y un país entero le enseñó que el compromiso no siempre necesita multitudes para ser verdadero. Cuando el mundo mide el valor por números, yo aprendí que a veces basta solo un pasajero para que toda una estación siga latiendo. Qué bendición, porque cuando hablamos de Lot, y voy a ir a la palabra en Génesis capítulo 19, versículos 15 al 24. Dice así: he aquí, en el nombre de Jesús, he aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Fíjense cómo puede modificar el plan de Dios el hecho de que haya una persona comprometida, el hecho de que haya una persona que haya entendido el propósito en su vida. Cómo el Señor retarda su plan, y en la palabra dice que los ángeles apuraban a Lot para que se fuera, para que saliera rápido, para que el Señor pudiera cumplir su palabra. Entonces, el Señor retardó el plan que tenía con Sodoma y con Gomorra, nada más para que uno se salvara. Decidió no destruir la ciudad que le pidió Lot que mantuviera para él resguardarse, y le dijo: está bien, anda allá está seguro. Y dice la palabra que no fue hasta que llegó Lot que Dios hizo descender fuego y azufre. Vaya usted a ver si algún gobierno o alguna nación poderosa va a esperar que salgan los inocentes para poder atacar su objetivo, o va a esperar que hasta que no salga el último. Y de hecho, cuando Abraham, contiende con Dios acerca de esto, cuando Dios habla de destruir Sodoma y Gomorra, Abraham le dice: pero Señor, van a pagar los justos por los pecadores. Si hubieran 50 justos en la ciudad, ¿no la destruirías? Y Dios le dice: no, si hubieran 50 no la destruiría. Y Abraham tratando de llevar a Dios a esa realidad, y si hubieran 40, ¿no la destruirías? Y el Señor le dice: aún no la destruiría. Y si hubieran 25, ¿no la destruirías? Pero no habían 25, había uno solo. Y por ese solo, Dios cambió su plan para que él estuviera salvo con su familia, para después hacer lo que tenía previsto hacer. No fue una multitud, fue uno solo. Y pasa lo mismo con Noé. En un mundo perdido, en un mundo desequilibrado, donde Dios dice que estaba prácticamente dolido de haber creado al hombre, triste por haber creado al hombre y que haya llegado a un punto. Pero por un solo hombre, el propósito o el plan quizá de haber destruido todo, por un hombre que era justo, el Señor cambió y modificó su plan. Y no solamente hizo un arca inmensa, hizo un barco contra todo pronóstico de ciencia y de avances tecnológicos para que se resguardaran los animales, y Noé y su familia, las 7 personas que fueron salvos con él,
sino que a partir de ese hombre Dios hace un pacto. Y por eso vemos el arco iris, que hoy está utilizado de una manera muy errónea. Y Dios dice: cuando vea mi arco en el cielo, es señal del pacto que tengo contigo, de que no volveré a destruir la humanidad por una inundación. O sea, no solamente modificó un hombre el hecho de que fuera destruida la tierra, sino el compromiso de Dios de que no lo iba a volver a hacer. Entonces imagínense el poder que tiene el hecho de comprometernos o de acercarnos al propósito que Dios ha designado para nuestra vida. En Nehemías capítulo 2 encontré una historia hace un tiempo atrás que para mí fue emocionante entenderla. Los que puedan buscar Nehemías capítulo 2. Y para ponerlos en contexto, en Nehemías capítulo 1, la palabra cuenta que Nehemías habló con una persona que le dijo en qué estado estaba su antigua ciudad, su antiguo país. Y le dijo: eso está destruido, no queda nada. Está acabado y los que están allá están pasando mucha necesidad. Esa fue la noticia que recibió Nehemías en el capítulo 1. Y dice la palabra que él se entristeció y que oró a Dios y que le dijo: Señor, necesito que tu oído esté dispuesto para cuando yo te hable. El Señor sembró en el corazón de Nehemías una necesidad, un dolor, una preocupación, un propósito. Y dice así el capítulo 2. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó enviarme después yo le señalara el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas. Si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad y de la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat, Horonita, y Tobías, el siervo de Amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Ahora voy a ponerlo más en contexto. Nehemías no era la mano derecha del rey, no era de la guardia del rey, no era un general del rey, era un esclavo que trabajaba como copero del rey. Fíjense que dice la palabra que cuando sirvió el vino al rey, el rey se percató de que estaba triste y le preguntó: ¿qué tienes? Eso no es gripe. Lo tuyo es interno. ¿Qué tienes? ¿Por qué tu corazón está triste? Entonces dice la palabra que Nehemías temió en gran manera, tuvo temor, pero se acordó que
le había pedido a Dios que estuviera atento a su oración. Y entonces le dijo: rey, ¿cómo no voy a estar triste? Si la ciudad de mis padres, donde yo habitaba, está destruida, vuelta a polvos. La ciudad donde estaba el pueblo está consumida por completo. ¿Cómo no voy a estar triste? Y contra todo pronóstico, el rey le dice: ¿qué deseas? ¿Qué me pides? Entonces él le explica lo que desea hacer. Y dice la palabra que bueno, que al rey le pareció bien. Y de hecho no solamente esto, sino que Nehemías le dice: si puedes enviar conmigo a la gente, a tu ejército, para que me franqueen el paso, para que me abran paso para yo llegar allá. Y necesito que me proveas de la madera para reconstruir eso que está destruido allá atrás. Pero cuando ponemos en contexto qué sentido tiene, fíjese que dice que cuando estos soldados reciben las cartas se disgustaron mucho. Porque ¿qué sentido tiene que el mismo ejército, el mismo gobierno bajo el cual estoy, que destruyó todo donde yo estaba, que era lo que estaba pasando con Nehemías? El rey, el mismo de ese reino que había destruido su ciudad, le dio todo para que él fuera a reconstruirla de nuevo. ¿Qué sentido tiene? Nadie podría pronosticar eso. Pero hay algo allí. Y es que el propósito de Dios era reconstruir la ciudad. Y Nehemías, o el Señor sembró en Nehemías ese propósito en su corazón. Y cuando Dios pone en tu corazón una palabra de propósito, no importa cuál sea tu entorno, no importa cuál sea tu realidad, no importa de qué estamos rodeados, hasta tus enemigos te franquearán el paso. Hasta los que se han levantado en contra te franquearán el paso para que el propósito de Dios en tu vida se cumpla. ¿Cuántos creen esa palabra? No importa de qué estemos rodeados, no importa cuál sea la realidad del momento, porque ciertamente allá afuera hay una realidad. Lo importante es en quién estamos nosotros, quién nos llamó, quién sembró una palabra en nuestro corazón. Y yo estoy hablando a más de uno. ¿Quién sembró una palabra en tu corazón? Y te olvidaste de esa palabra. Y nos hemos olvidado de esa palabra. Porque hemos estado abrumados por lo que nos da el día a día la vida, por lo que nos da día a día el mundo allá afuera. Y nos olvidamos de qué poderoso es nuestro Dios. Voy a resaltar algo que dice el versículo 8. Dice así: y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Fíjense, Nehemías dice: el rey me concedió todo lo que yo pedí, tal cual, con un poco más, según la benéfica mano de Jehová en mí. Lo que está allá afuera no va a trabajar para ti porque tú eres especial, sino porque Dios te ha dado un propósito, porque Dios te ha dado una palabra. No va a funcionar para mí lo que realmente debería estar en contra, porque yo tengo algo especial, sino porque Dios ha puesto en mí una palabra. Y cuando Dios te da una palabra, y cuando tú ves ese tren allí, quizás sin rueda, pero ese tren se llama propósito. Ese tren quizá no tiene ni el vagón completo ni combustible, pero si tú te montas, el Señor se va a encargar de que llegue a la estación que tenga que llegar y que el propósito que Dios dio a tu corazón se cumpla. ¿Cuántos creen esa palabra, hermanos? Gloria a Dios. El miércoles fui a llevar a Maiquetía a un amigo, a un muy buen amigo que de casi toda la vida. Y no sé a cuántas personas ya me he despedido, de cuántos amigos se han ido, de cuántos familiares se han ido. Y a veces nos sentimos nostálgicos por eso, porque de hecho ese amigo estuvo aquí varios meses y compartimos mucho. Y bueno, inevitable, lo llevé y pensé en todos mis amigos que están afuera, en mis hermanos que están afuera. Y me sentí triste, me sentí nostálgico. Y no de una manera literal, pero cuando vino esta palabra en mi vida, entonces recuerdo por qué yo estaba triste.
porque siento que se van y la gente está desesperanzada. Y los entiendo perfectamente porque no ven el futuro acá y se van, se marchan, muchos desesperados, muchos con planes a futuros. Y no podemos decirle no te vayas porque realmente hay una realidad afuera. Y hay algo que la gente quiere ver que está hecho pedazos. Hay un país que está hecho pedazos. Y recordé una palabra que recibí, que no entendía muy bien de qué se trataba esa palabra. Y la palabra era: vas a reconstruir lo que está hecho pedazos. Y yo muchas veces pensaba: ¿qué voy a reconstruir? ¿Será el negocio? ¿Será qué situación voy a reconstruir? Pero Dios, o el Espíritu Santo, me ha hecho entender que lo que vamos a reconstruir y lo que tú y yo tenemos que reconstruir es el lugar espiritual seguro a donde tu familia puede llegar, a donde tus amigos pueden llegar. Para que me entiendan más lo que quiero decirles. Yo recuerdo que mi mamá, nosotros siempre estábamos cerca de ellas y sus hijos estábamos ya viejos, casados, y no había día que no pasáramos por su casa a recibir su bendición, a recibir su amor, a recibir de esa gracia de Jesús que había en ella. Y no solamente nosotros, sus hijos, sino que mucha gente quería estar cerca de ella para recibir una palabra, para recibir algo especial. Porque como llama la gente ahora, el aura que ella tenía era el aura del Espíritu Santo. Era una gracia, era un amor que había en ella, que queríamos estar cerca siempre, queríamos pasar siempre por ahí. A eso es que estamos llamados a reconstruir nosotros. No para que le digas al familiar que está fuera, vente, sino para que cuando te diga que quiere regresar, no le digas, aquí no hay esperanza, no te regreses, ¿qué vas a hacer aquí? Sino que puedas decirle, yo estoy aquí y estoy seguro, yo estoy aquí y estoy en paz, yo estoy aquí y Dios no ha dejado de proveer todos los días. Lo que el Señor nos ha llamado a reconstruir es ese lugar espiritual en el cual estábamos dispuestos a dejar todo por el Evangelio y no a dejar el Evangelio para ir por todo. Ese lugar en donde entendemos cuál es nuestra prioridad. Van a venir muchos a acercarse a ese lugar porque Dios te ha llamado a reconstruirlo. El Señor tiene todo bajo control, mi hermano. El Señor tiene todo bajo control. Y no solamente es un propósito para el que el Señor te ha llamado, sino un propósito con el que naciste. No es solamente un propósito por el que casualidad me crucé, sino la razón por la que nací. Un 15 de diciembre de 1995 es porque Dios ya tenía un propósito para mí. Y así lo tiene para ti, y así lo tiene para tus hijos, para tus hermanos, para tus papás. Porque todos tenemos a una persona, ya sea afuera, ya sea lejos. Y no estamos llamados a reconstruir casas, edificios, sino un lugar seguro. Un lugar seguro. El lugar seguro no te lo dan los bienes, el lugar seguro no te lo da la comodidad. El lugar seguro te lo da el Espíritu de Dios, te lo da su Hijo Jesús. El lugar seguro solamente puede estar en nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesús. Y a eso es que nos ha llamado Dios a reconstruir. No importa lo que esté allá afuera presente, se va a abrir el paso. Nehemías dice, para que me franqueen el paso. Franquear el paso es abrir el camino. Abrir el camino. Lo que está allá afuera, que es la realidad, va a abrir el camino para que tú reconstruyas ese lugar espiritual seguro para tu familia. Dice la palabra en Jeremías que maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero también dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas,
que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Contra todo pronóstico, el Señor cambia su plan para sacar a Lot de una ciudad que estaba perdida y a la que pudo simplemente simplificarlo el Señor enviando fuego y ya. Contra todo pronóstico, por un hombre, el Señor decide darle una oportunidad más a la humanidad, porque había una persona que creyó en ese propósito para el cual fue hecho. Había una persona que creyó en ese propósito para el cual fue llamado. Y contra todo pronóstico, el Señor obró a través de ellos y da testimonio hoy día a nosotros de lo que el Señor es capaz de hacer. Cuando un corazón entiende que lo más importante que tenemos que buscar es subirnos al tren de la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque el cielo y la tierra pasará, pero el que hace la voluntad del Señor vivirá para siempre. No importa en qué lugar estamos hoy, hermanos. Porque como decía mi hermano Víctor en la mañana acá orando, la realidad de muchos es distinta. Y hay personas que están pasando situaciones difíciles. Y quizás ni siquiera podemos comparar nuestra realidad con eso. Pero ese gigante o esa montaña que estás viendo, si no la subes es porque se mueve. Si no la subes es porque se va a mover. Y decía también el hermano que dice la palabra que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos que Dios ha vencido al mundo. A veces llegamos a la situación, a la circunstancia, y estamos viendo a ese gigante. Pero resulta que cuando entendemos la palabra en su totalidad, la piedra hay que lanzarla para demostrar que estamos creyendo. Pero ya ese gigante se cayó. Porque dice la palabra que ya yo he vencido al mundo. Fue Jesús quien venció. Fue su poder que prevaleció. Y así como por un hombre, dice la palabra, entró el pecado, y por un hombre entró la perdición y todas las situaciones negativas que vemos, por uno también entró la resurrección y la vida. Y así como a Nehemías, Dios proveerá la madera para reconstruir. Y proveerá también el fuego para que nos encendamos. Porque estamos llamados, hermanos, a hacer luz. Y la luz no solamente alumbra a lo lejos el paso. No sé si usted ha visto cómo crían a los pollitos de engorde, pero les ponen luz en todo el galpón para que los caliente y para que los mantenga vivos cuando el frío pega. Cuando nosotros somos llamados a hacer luz, va a haber gente que va a querer acercarse a ti. No para que le des una mala noticia o un mal pronóstico, sino para que lo alumbres, para que lo calientes con ese fuego de la presencia de Dios que habita en ti, que habita en mí. No estamos aquí para seguir la corriente del mundo. Es impresionante cómo la palabra, cuando habla del árbol plantado, dice que el calor no lo va a sentir y que no se fatigará. La realidad allá afuera es una sola. La realidad allá afuera es algo que no podemos evitar. Pero escuche esto, hermano. Prepárese. Prepárese. Porque mientras más fuerte esté el verano, va a haber más gente queriendo acercarse a esa sombra que está en ti. Mientras más fuerte esté el calor y la sequía, va a haber más gente que quiere acercarse para que le des un fresquito, para que le hables de la palabra de ese Jesús que vive y que reina con poder sobre todas las cosas. Mientras más difícil esté la situación, más tienes que estar preparado para que cuando se acerquen, tú seas de sombra. Y ese es el ejemplo que da el Señor con la semilla de mostaza, que aunque es la más pequeña de las semillas, luego llega a ser la más grande de las hortalizas y da sombra. Porque en tu fe, hermano, no solamente estás tú, en tu fe está tu familia.
En tu fe está el que se acerca a recibir una palabra, el que está necesitado. Y esa es la realidad. Que mientras más arrecie la situación, que mientras más difícil se vea, es cuando más Dios se va a glorificar. Es cuando más Dios va a cumplir esa palabra que te dio. Porque el problema es que estamos viendo la situación con nuestros ojos. Estamos viendo la realidad, que como les decía, no nos podemos escapar. Hay una crisis, hay una situación difícil. Hay familiares que se fueron desesperados. Pero prepárate para cuando te pregunten, ¿será que me voy? No le dejes un mal pronóstico. Dile que el que confía en el Señor va a estar firme. El que pone la palabra del Señor Jesús por obra está en la roca y no importa la tormenta, no importa dónde estemos. Aquí hay bendición, aquí hay provisión, aquí ni siquiera llega el calor, ni siquiera vas a poder participar de la conversación de la misma manera y decir, no, la situación nos afecta a todos, porque en ti hay algo que te guarda, hay algo que te cuida, hay algo que te mantiene lejos de esa sequía, de ese calor, de ese verano. Y es que estás plantado junto a corrientes de agua viva. Y es que nuestro Redentor vive. Y es que nuestro Dios es real. Entonces entendí que eso es lo que tengo que reconstruir yo. Porque el compromiso que el Señor tiene conmigo es verdadero. El compromiso que el Señor tiene conmigo es real, aunque yo flaquee, aunque yo me debilite, aunque yo tenga duda, aunque yo tenga miedo como Nehemías. Recuerdo quién es mi Dios y voy y entiendo que hay una esperanza muy grande, hermano. Que hay una esperanza que supera todo obstáculo, toda dificultad, toda situación. ¿Cuántos creen que Jesús es real? ¿Cuántos creen que su Redentor vive? Amén. Estamos llamados, hermanos, a hacer luz y a hacer sal. La sal no solamente sazona, la sal conserva. Y si el Señor ha alargado el hecho de que estemos en esta tierra todavía, es para que abras tu boca y para que anuncies a ese Jesús. Para que abras tu boca y para que anuncies la palabra que el Señor ha hablado a tu corazón. Y para que hables no solamente con tu boca, sino con tu actitud. Cuando pagas tus deudas, cuando tomas determinada actitud en determinada situación, ahí estás mostrando la diferencia y qué es lo que te mantiene a ti bajo la sombra, bajo la gracia y el amor de Jesús. Quizás no hoy, quizás hoy estemos pasando una situación difícil, y si no hoy, quizás mañana la vamos a pasar, porque esa es la realidad. Que la realidad allá afuera está allí y no la podemos evitar. Pero lo que sí creemos es que no importa cuál sea mi realidad, no importa cuál sea mi enemigo, si el Señor tiene que utilizar a los que me oprimen para que ahora me hagan la pategallina, te la van a hacer. Si el Señor tiene que usar a tus enemigos para que te abran el paso, lo va a hacer. Y esa es la fe que tenemos. Que el Señor no miente y no retarda su promesa. Porque aunque la sequía ha hecho que muchos dejen de dar fruto y que otros lo den fuera de tiempo, tú vas a seguir con una raíz húmeda y vas a dar fruto. Y no solamente de la sombra van a venir a buscar un poco y tenemos que estar preparados para darla, sino del fruto. Porque hay muchos que necesitan de ese fruto que tú vas a dar. Hay una palabra de un evangelista muy famoso del siglo pasado, J.C. Meyer, y dice así. Siempre desde que la oí no se sale de mi mente y mi corazón. Y dice: no puede faltarles nada a los que temen al Señor, ni hay temor de necesidad para los que conocen sus graneros secretos. No puede faltarte nada, hermano. No puede. No es que yo esté afanado en el orgullo, es que no puede. Porque en quien tú has confiado es real.
es poderoso y cumple sus promesas. No es que si yo me muevo de determinada manera, si yo hago determinado negocio, si yo me afano un poquito más, es que no puede faltarte nada, porque tú has decidido a quién seguir, tú has decidido a quién temer. Y no importa lo que pase a nuestro alrededor, seamos luz, hermanos, seamos sal. Tengamos siempre una palabra de sombra, de fruto, de fresco para el que la necesite. Y entendamos que no somos del mundo y que aunque el mundo anda en un solo afán y en una sola preocupación y en un solo pronóstico, nosotros esperamos en otro. Esperamos en Cristo Jesús. Tenemos una esperanza verdadera y eterna. Y allí es donde tenemos que permanecer. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y que alguien la haya necesitado para entender que no estamos llamados quizá a reconstruir una casa más grande, que no está mal, que no estamos llamados a reconstruir una economía, que no está mal. Lo que estamos llamados a reconstruir es ese lugar de seguridad, ese lugar de santidad, ese lugar donde la presencia de Dios permanece y el que se acerca no quiere salir. Y el que se acerca quiere estar más cerca. Y el que necesita una palabra sabe a dónde ir. Porque en ese lugar no deja de brotar palabra, no deja de brotar sombra, no deja de brotar fruto. A eso hemos sido llamados. Y yo quiero, hermano, montarme en ese tren. No importa cómo se vea. No importa cómo esté el pronóstico. Yo quiero montarme en ese tren del propósito de Dios. Porque cuando estamos en el propósito de Dios, hermano, y es poderoso, no hay manera, hermano, no hay manera de que salgamos mal. Porque ese tren, sea como sea, va a llegar a su lugar. Ese tren, sea como sea, va a llegar a su destino. Porque es en Dios que estamos, hermanos. Es en Dios en quien estamos, es en Dios en quien confiamos. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Jesús en esta mañana.